La Cueva de los Tallos es un sitio lleno de leyendas, mitología e historias increíbles. Dicen que por ella se puede cruzar el continente bajo tierra, que en alguno de sus rincones yace, tallada en láminas de oro, la historia de una civilización desaparecida, y que por sus pasillos inmensos algún indígena pudo ver a hombres gigantes. Esta cueva ha sido la cuna de varias teorías de conspiración que aseguran que en ese lugar habitaron seres de otros mundos. ¿Quién sabe lo que esos muros pudieron albergar en sus 200 millones de años de vida? En 1946, un capitán llamado Petronio Jaramillo se ganó la confianza de los indígenas Shuars, consiguiendo así que lo llevaran a conocer el interior de la Cueva de los Tallos, donde pudo observar una mesa y muchas planchas metálicas llenas de signos, algo parecido a una biblioteca, siempre según su testimonio. Jaramillo guardó el secreto durante muchos años, pero acabó por contárselo a Juan Moritz, un emigrante húngaro de nacionalidad argentina. Este era un aficionado a la espeleología y conocía perfectamente las leyendas antiguas relacionadas con el mundo intraterreno. Se rumoreaba que pertenecía a una sociedad secreta esotérica del norte de Europa, hablando perfectamente el húngaro o magiar, esta lengua tan antigua y tan mística, muy similar curiosamente a la de los Shuars, logró comunicarse con las tribus. Moritz fue el primero que dio a conocer al mundo la existencia de esta cueva, y al parecer el único que conocía la verdadera entrada, que según dice, se encuentra situada en una cueva bajo el agua, a la que él llamaba la Cueva de los Seres Superiores. Para llegar hasta allí era necesario obtener el permiso de los guardianes indígenas, tanto como el de los habitantes de abajo. Moritz afirmaba poseer unas 50 cajas fuertes repartidas en bancos de varios países que contenían las pruebas de su descubrimiento. Amigos de Moritz contaban que lo habían amenazado varias veces para que parara su investigación, porque esto podría cambiar la historia del mundo. Moritz contaba en su libro El origen americano de los pueblos europeos que fueron dos razas las que construyeron ese mundo subterráneo. Narra que hubo una gran catástrofe provocada por una guerra entre semidioses. Estaba convencido de que en la cueva vivían extraterrestres y que la gente no estaba preparada para conocer la verdad, tratándolo de loco. Según el testimonio de Julio Goyen Aguado, amigo de Moritz y experto espeleólogo, que acompañó a una de sus expediciones a este, pudo comprobar que él se movía con una gran soltura entre aquellas galerías de miles de kilómetros en total oscuridad. Había señalado cómo llegar a una gran sala llena de objetos valiosos. Cuando llegaron allí, Goyen vio una cripta y acostado en ella se encontraba un hombre muy alto custodiando el lugar. Después Moritz le llevó a otra sala donde había más de 1000 láminas de oro, plata, cobre y bronce. Para Juan Moritz, la Cueva de los Tallos era una entrada más para acceder al inframundo, y sus túneles nos llevarían hasta Venezuela, Argentina y Chile. Y para hablar de este tema tan misterioso tenemos a Caroline Steeb. Buenas tardes, días, noches, Carol. Hola, Javi. Que era un tema... Hola, Pedro. Y a Pedro Riutortes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a los dos, porque hoy grabamos por la noche. Sí, hoy noche nos tocó. Una hora muy apropiada para este programa. Pero... Una hora muy misteriosa. Exacto. Era un tema que querías traer tú, Carol, de hace tiempo, de la Cueva de los Tallos, que sí. La verdad es que yo desconocía completamente este enigma, que investigándolo pues resulta que es uno de los enigmas más, digamos, grandes de la historia de la humanidad, ¿no? Porque a día de hoy todavía vamos a desarrollar luego esos personajes que tienen tanta importancia en la historia, pero a día de hoy todavía no se ha esclarecido lo que hay ahí dentro realmente, ¿no? Exactamente. Nos vamos al año 1946, cuando un capitán llamado Petronio Jaramillo pues se gana la confianza de los indígenas de los Shuars, consiguiendo así que lo llevaran a conocer el interior de la Cueva de los Tallos, donde pudo observar una mesa y muchas planchas metálicas llenas de signos, lo que se denominó posteriormente una biblioteca. Jaramillo guardó el secreto durante muchos años, pero acabó contándoselo a Juan Moritz, un emigrante húngaro de nacionalidad argentina, que era además aficionado a la espeleología y conocía perfectamente esas leyendas tan antiguas relacionadas con el mundo
mundo intraterreno. Para ahondar en esta figura, yo creo que Carol, que has estudiado bastante sobre esta persona. Sí. Bueno, yo les voy a explicar un poco. Este hombre, Juan Moritz, la verdad es que no tenía planeado ir a la Cueva de los Tallos. A ningún momento él planeó ir, no tenía ni idea que se iba a encontrar con la Cueva de los Tallos. Él simplemente iba a una expedición a la Amazonía. Y el principio de todo es que él se encuentra con unos Shuars. Shuars son los indígenas amazónicos, la raza de la Amazonía. El Shuar nunca fue conquistado. Muchas las veces nos dicen que el Shuar es indio. El Shuar no vino de India. El Shuar tenía mucho oro, entonces... Este húngaro resulta que hablaba una lengua antigua que se llama Magyar. Es una lengua antigua centroeuropea que era tan similar a la lengua de los Shuars que él, al momento de hablarla, los Shuars se acercaron a él y comenzaron como que a hablar, ¿no? Y Juan Moritz se sorprendió y dijo, a ver, ¿qué está pasando? ¿No me entienden? Hablo esta lengua Magyar, es muy antigua, pero la entiendo, o sea, se parece, es muy similar. Entonces resulta que las tribus y le llevan a estas cuevas, le invitan a pasar. Entonces es cuando él empieza, ¿no?, a indagar en este tema y se empieza a interesar. Bueno, yo he llegado al tema de la Cueva de los Tallos gracias a ti, Carol. Me parece un tema vastísimo, pues hay muchísimo que comentar, desde el nombre que recibe la cueva, que es gracias a un pájaro, si no me equivoco, que es el pájaro de los Tallos, hasta toda todos los supuestos encuentros que ha habido ahí que no sé si es adelantar material, ¿no? Pero todas esas láminas, miles de láminas de oro y de plata, creo que son, las que son unas completas bibliotecas talladas, y toda esa puerta inmensa que hay, esos túneles que dicen que conectan a todo el mundo. Bueno, yo creo que es tan extenso el tema que me ha fascinado, pero por otro lado digo, bueno, me llama la atención que no se haya podido descubrir, no sé si esto forma parte de una conspiración, lo que realmente hay ahí. Solo tenemos estos testimonios de estos personajes que tú bien narras, Carol, pero que con todos los medios que tenemos hoy en día, que hemos podido bajar a tantos miles y miles de metros de profundidad en el mar, por ejemplo, no hayan podido descubrirse si realmente, que yo confío que sí, que sea así, existen estos pergaminos o esto, no sé cómo llamarlo, estas láminas. Sí. Existen estas puertas y existen estas civilizaciones extraterrestres de las que ellos hablan, y estos túneles, porque claro, son túneles que tenemos que entender que son túneles que tienen que excavarse por debajo de los océanos para llegar a ciertos continentes, claro, entiendo yo. Y luego me llama mucho la atención, perdón, y ya acabo con esto, que justamente la lengua esta centroeuropea extrañísima, que yo no la conocía, porque mira que conocía hasta el dálmata, que creo que ya no se habla, pero esta no la conocía, coincida con la lengua de los Shar, de los... A mí esto es lo que me resulta interesante, porque no es que sea una lengua antigua, es que es el húngaro que hablan hoy en día, o sea, es el que se... Era un húngaro... En húngaro se llama Magyar, la propia lengua en su propio idioma, y este Moritz luego desarrolló una teoría de que a lo mejor esos pueblos de los Urales habían podido emigrar a América Latina, y de ahí podía descender incluso el pueblo de Ecuador. Bueno, él desarrolló una teoría muy vasta, aparte del tema de la lengua de los tallos, que lo he estado leyendo yo estos días, que eso da también para otro enigma, porque metía ahí a los pueblos euskeras y a un montón de gente. Es que sí. Sí, pero aparte también están luego toda la masonería, que está interesada, por lo visto, por lo que he podido leer yo. Sí, bueno, hago una pausa para no adelantarnos y podemos más abajo comentar ese tema de la masonería, porque aquí se viene un tema súper interesante, y para seguir con esto les quería justamente explicar una parte súper importante que, como estabas tú diciendo, Pedro, no sabemos, ¿no?, estos pergaminos, pero para los que no saben, se encontraron unos pergaminos, metales
y estatuillas y todo lo que puede existir, que vamos ya más adelante a explicarles por qué y quién lo encontró y cómo inició esto. Pero bueno, les sigo contando de Juan Morich, que resulta que hay otro personaje, que se llama Julio Goyen Aguado, que este era un experto espeleólogo. Julio Goyen Aguado fue con Juan Morich a las cuevas y él relata que ahí en la cueva vio una cripta y que en la entrada se encontraba un hombre muy alto custodiado, o sea que parecía como si estuviese invernando, dijo. Después Morich lo llevó a otra sala donde habían 1000 láminas de oro, de plata, de cobre y de bronce. También habían estatuillas de oro, de piedras de animales de todas las especies, de fauna y flora de todos los continentes de la Tierra. Entonces ahí quiero hacer una pausa y no sé si ustedes sabían que encontraron ahí, más debajo, bueno, hablaremos del padre Crespi, que bueno, Javi, si quieres igual comentar, porque es muy interesante que se encuentren ahí estatuas, porque había una estatua, de hecho, una muy parecida a Egipto, o sea, cosas que se saben, que ¿no? se piensa que pertenecían a otras culturas, a otras civilizaciones, pero claro, aquí yo creo que entra también lo que cada uno elija creer, ¿no? Porque leyendo, yo me he estado informando esta mañana y estaba leyendo una revista de espeleología de Ecuador. Yo no sabía que a Juan Morich después se le había declarado persona non grata en el país después de estas exploraciones, porque claro, él hablaba de esa civilización subterránea, de esa que la cueva parecía no natural, digamos, que él describía esa puerta de entrada tan rectangular que no podía haberse dado de una manera natural, pero los científicos no han avalado nunca, digamos, la teoría de Juan Morich, y de luego otra persona que comentaremos dentro de un rato, Erich von Däniken, porque no se ha podido comprobar nunca nada de lo que había ahí dentro de la cueva, no se encontró nada más. Es que nadie conocía, o sea, mira, el problema de Juan Morich, el problema de esta historia es que Juan Morich no quería decir absolutamente nada, ¿por qué? Porque mira, podemos comentar si quieres, Javi, lo del padre Crespi, si sabes tú, o bueno, sí, para explicar un poco por qué. Porque él se contactó con el padre Crespi, él tuvo primero el contacto con él, porque el padre Crespi fue uno de los primeros que estuvo viviendo mucho tiempo allá cerca de los Schwarz. Entonces ahí viene un inicio de bueno, si lo quieres comentar, Javi, para explicar quién es el padre Crespi. Sí, hablamos de la figura del padre Crespi, ¿no? Un monje salesiano que hizo básicamente prácticamente toda su carrera en Ecuador. Se ganó muchísimo la confianza de los indígenas, haciendo diversas obras benéficas con ese pueblo, y entonces, según el relato, según la tradición, a este hombre esos pueblos le empiezan a obsequiar con diversos objetos que se cree que podían proceder del interior de la cueva, ¿no? Hablamos de esas láminas doradas, de esa biblioteca, de un montón de figuras. Luego este señor llegó incluso a tener un museo, pero no han estado exentas de polémica. Tampoco se sabía muy bien si verdaderamente aquello procedía de la cueva o no. Es verdad que por qué iba a inventarse un cura todo esto, pero no lo sé, no lo puedo aseverar yo tampoco. Sí, aquí pasa esto también, ¿no? Que hay una veracidad por parte del gobierno, y de hecho el gobierno en un momento, bueno, antes existía la moneda del Sucre, en mi país ahora es el dólar, pero el gobierno y el Banco Central del Ecuador compraron sin su permiso 6.500 piezas de valor de más, o sea, según ellos, de más de $400,000, que el padre Crespi se enteró por un periodista y salió a decir en televisión pública que él no ha dado consentimiento de que vendan esas piezas, porque eso vale mucho más dinero. De hecho, dentro de esas piezas había un cuadro de Goyen. Entonces dijo, vale mucho más dinero que lo que ustedes están ofreciendo. Entonces el gobierno ecuatoriano era el que quería sustraer esas piezas, y muchas piezas, eso sí tengo que decir sinceramente, muchas piezas eran falsas. ¿Por qué son falsas? Porque los Schwarz
y muchos indígenas, bueno, muchas razas, ¿no? Porque hay muchísimas, iban donde el padre Crespi, que era muy querido y siempre, o sea, yo vi muchos documentales donde nadie ha dicho cosas negativas del padre Crespi, era muy, muy querido por todo el pueblo. Y iban personas que le daban cosas obviamente hechas por ellos mismos y falsas, y él mismo lo dijo, es que muchas cosas que tengo aquí son falsas. Pero ¿por qué? Porque la mayoría era gente pobre, ¿no? Que decía, a ver, necesitamos comer, necesitamos algo, que el padre Crespi nos ayude, entonces para nuestros hijos y la comunidad. Entonces la gente se enteró de esto, ¿no? Que él tenía muchas cosas de oro y de bronce y bueno. Sí, que tenían una cantidad de objetos tremenda. Entonces eso fue lo que pasó. Obviamente hay muchas piezas que más adelante podemos explicar después qué pasaron con esas piezas. No, espera, eso sí. Con la cosa del museo, ¿no? Este es metal oro puro. Sí. Oro puro. Pure gold, the old mansions. Pure gold. Eso es la cosa, ¿no? Any archaeologist who Vaya, ese es el faraón. the Sumerian, Permítame. Babylonian, El faraón, no, ese es el faraón, no. El rey de Babilonia. Assyrian style. You can Vaya, tell by Cuba. the beard. Quiero la placa metálica. Esta es la placa. Otra placa. No. This shape. ¿Qué placa? La placa with the hole in the center. La placa. La noticia de la cueva llegó a oídos del escritor e investigador suizo Erich von Däniken, que viajó hasta Ecuador para verlo él mismo. Juan Moritz le proporcionó el contacto del padre Carlos Crespi, un monje salesiano nacido en Italia en 1891, que estudió antropología en la Universidad de Milán antes de convertirse en sacerdote. En 1923 fue asignado a la pequeña ciudad andina de Cuenca, en Ecuador, para trabajar entre los indígenas. Fue allí donde dedicó 59 años de su vida a la obra benéfica. La historia del padre Carlos Crespi es un relato misterioso y que involucra afirmaciones de civilizaciones desconocidas, extraños artefactos dorados, un sistema de cuevas subterráneas que contiene una biblioteca metálica, representaciones de extrañas figuras que conectan a América con Sumeria, símbolos que representan un idioma desconocido, evidencia de contacto extraterrestre y una conspiración del Vaticano que involucra miles de artefactos perdidos. Los objetos hallados por el padre Crespi tratan de la cultura mesopotámica, shuar y pre-shuar, y está documentado en pocas fotografías y vídeos, ya que la mayoría fueron vendidos o sustraídos. De hecho, que la figura de este señor, de este padre Crespi, también esté en el foco, en el centro, en el ojo del huracán, ayuda a este escritor suizo, Erich von Däniken, que en esos años ya era famoso en Europa por desarrollar teorías bastante polémicas de influencia extraterrestre en la cultura humana primitiva. Entonces, cuando este señor llega a Ecuador y se reúne con Moritz, deciden entrar en esa cueva. Moritz luego acabó acusándole de robar todas sus investigaciones, de publicar esa información en un libro bastante controvertido que se llamó El oro de los dioses, que ahí ya se hablaba de esos objetos de que poseía este cura. Con el paso del tiempo, Erich von Däniken publicó un libro llamado El oro de los dioses. Moritz leyó el libro y se sintió decepcionado, porque dijo que Däniken nunca bajó a las cuevas, que solo estuvo en la entrada, y que todo lo que escribió en ese libro fue basado en lo que el padre Crespi y Moritz le contaron. El señor von Däniken escribió el año 1973 un libro que ha sido uno de los grandes bestsellers de la historia de la literatura de todos los tiempos, El oro de los dioses. Se ha traducido el libro a 29 idiomas y se han tirado 25 millones de ejemplares. Creo que von Däniken ha ganado 5 millones de dólares. Bien, yo desearía que usted nos explique en qué consistió la polémica de von Däniken y usted, que fue registrada en el pasado por la revista alemana también de gran tiraje, Stern, y el libro de von Däniken, El oro de los dioses, donde se habla del señor Moritz, del padre Crespi y de los tesoros maravillosos que encierra el mundo subterráneo. ¿Cuál es la razón de la pugna? ¿Por qué pelea usted con von Däniken cuando se publica este libro? Porque yo he buscado ayuda oficial
quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas una tras otras oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso. Deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas, he pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene el hombre. Al no obtener ayuda, un buen día como tantos, se ha presentado Eric von Däniken con un grito de batalla: traigo $200.000 para que Juan Moritz organice esa expedición. Eso se lo ha presentado al doctor Gerardo Peña, y estaba en Quito en ese momento. A pesar de todo y a raíz de la publicación del libro, la cueva se dio a conocer al mundo. Esto llamó la atención de Stanley Hall, un ingeniero escocés que estaba convencido de que ahí vivían extraterrestres, por lo que contactó con Moritz para hacer una expedición. Moritz dijo que sí, pero que la única condición sería que los objetos hallados no saliesen del país. Stanley no aceptó las condiciones, ya que tenía planeado llevarse todas las piezas que encontrara. Finalmente, en 1976 organizó una expedición con más de 100 personas, formada por 35 científicos, miembros de la inteligencia británica y militares, cuyo coste fue superior a los $2 millones. Julio Goyen Aguado, espeleólogo argentino de origen español, fue contratado para esta expedición y sospechaba que Stanley Hall pertenecía al servicio secreto británico, así como a logias masónicas inglesas. Creía que su intención era encontrar la biblioteca metálica y llevársela en secreto a Inglaterra. Neil Armstrong también visitó la cueva junto al líder de la expedición. Pero era muy extraño que una figura tan importante de esa época estuviera tan interesado. Armstrong estuvo con su equipo y junto con el ejército ecuatoriano. Tras una semana de búsqueda, se dice que no encontraron nada, pero los testimonios de la tribu dicen lo contrario. ¿Sacaron de allí 4 cajas de madera llenas de piezas antiguas? Lo que se encontró se quedó en el más absoluto secreto. Nadie hizo ningún comentario públicamente, ni hablaron con ningún medio de comunicación. Yo conocía este dato porque tú, cuando nos facilitaste el material, recuerdo la primera conversación, que nombraste lo del astronauta Neil Armstrong y que estaba, de hecho yo luego estuve leyendo un poco sobre todo el tema de las cuevas y relacionado con él y evidentemente pues los pocos apuntes que yo encontré hablaban de que pertenecía a la masonería y que estaba obsesionado con visitar la cueva. Era una obsesión que le perseguía desde hacía mucho tiempo y que finalmente lo logró. Pero bueno, a mí, si me permitís, me corregís, pero yo creo que sería también importante hablar, porque según lo que he podido yo leer, pues se hablaba de 2 civilizaciones que vivían, no sé si me equivoco, 2 civilizaciones extraterrestres, ¿no? Que yo creo, no sé, a lo mejor es confusión mía, ¿no? Pero de alguna manera conecta un poco con el tema de los Anunnakis, ¿no? Lo veo un poco como... Sí. Dentro, no similar, pero parecido al tema de los Anunnakis, 2 civilizaciones que además luego... También lo que he podido leer en los apuntes que he podido leer, creo que fue el gobierno y la iglesia el que se opuso radicalmente a que eso saliera a la luz y que luchó en contra de todo este tipo de investigaciones. Exacto, sí. Porque estos datos podían cambiar radicalmente no solo la historia de Ecuador y de América, sino la historia del mundo entero. Entonces, bueno, por eso yo decía al principio de la conversación de que esto, si lo llegas a ver Spielberg, creo que es la 5ª entrega de Indiana Jones, porque me parece tan extenso el tema. Y está bien que lo relaciones con los Anunnakis, porque es verdad que los Anunnakis se ha calificado siempre de creacionismo, ¿no? Y aquí es un poco lo que decía Moritz también, que esa cueva no podía ser obra de... que tenía que haber sido una otra civilización la que la hubiese excavado. Sí, yo pues, posiblemente peco de ignorante, pero cuando estaba leyendo el tema de las cuevas de Tallos, pues al llegar a la profundidad del tema, ¿no? Para entendernos, y de la cueva, pues llegas a la conclusión de que al final el resumen de todo esto, de esas láminas, de todo, son esas 2 civilizaciones intraterrestres, para entendernos de alguna manera, porque están dentro de la Tierra,
que serían de una antigüedad de más de 200 años, de más de 200 millones de años. Millones, sí. Antes de Cristo. Antes de Cristo, o sea, 200 millones de años, una barbaridad, y que de alguna manera serían el origen de nuestro planeta y de la humanidad en sí, ¿no? Sí. Y digamos que también, para aclarar esto de los mormones, los mormones, según su propio libro, nacen a partir de las declaraciones de Joseph Smith, el que afirma que se le apareció el ángel Moroni en 1823 para revelarle dónde se encontraban, pues supuestamente ocultas unas antiguas planchas de oro, de cuyo contenido pues se había traducido el libro del Mormón. Entonces dicen que esa obsesión que podía tener Armstrong en bajar a esa cueva podía venir de haber escuchado sobre esas planchas de oro que había ahí dentro, claro, y querer sacarlas de ahí. Que ese es el dato, porque cuando ellos salen de la expedición dicen que no han encontrado nada, pero los indígenas dicen que sí, que se han llevado cajas de madera llenas de piezas. Pero bueno, claro, pero si me permites, Javi, porque no sé, a lo mejor algún oyente pues no está muy relacionado con el tema Anunnaki, no lo sé, pero los Anunnakis en teoría son una creación extraterrestre entre un hombre y un animal extraterrestre, ¿no? Creo, si no voy muy equivocado. Sí. Un híbrido, vale. Un híbrido. Entonces, ahí es donde yo quería llegar, porque ahí vuelve otra vez la conexión con los restos encontrados que se supone que tendrían que ver con el Antiguo Egipto, que si no me equivoco los Anunnakis también están conectados con Egipto. Claro. Porque las investigaciones... Entonces, quiero decir, yo estoy haciendo un poco, porque es tan amplio el tema, que estoy un poquito centrándolo en lo que para mí sería, porque hay tantos personajes, que si el padre, que si, bueno, X, ¿no?, que vais nombrando, pues creo que es importante también centrarnos, ¿no?, un poco en que al final todo... creo que se resume, o lo más importante para mí, por lo menos, es esto, ¿no? Sí, o sea, es decir, sí. Digamos por que... eso Morich... Ay, perdón, Javi. No, simplemente yo para cerrar lo de los Anunnakis, yo, vamos, creo, si no me acuerdo mal, lo tendría que buscar, que cuando se empieza a hablar muchísimo de los Anunnakis es un poquito también en esta época, en los años 60, finales de los 60 por ahí, porque me quiere sonar que alguien tradujo las tablas sumerias, aquellas, y en una de ellas se hablaba de la llegada de los Anunnakis a la Tierra, si no me equivoco, ¿no? Y creo recordar que era también por esta misma época en la que este suizo, que ahora no me acuerdo el nombre, de la Cueva de los Tallos, publicó ese libro. Entonces es que ahí debajo habían también de esas razas sumerias. Él dijo que había de razas de Egipto, griegas y todo lo que es la mitología, bueno, que habla del mundo subterráneo, porque mira, en Egipto, y no sé si han oído del Himalaya, del Shambhala, hablan de una catástrofe del mundo subterráneo. Entonces, aquí lo curioso es cómo se mezclan, ¿no?, las culturas y todo lo que pasó. O sea, pasó en Egipto, pasó en Grecia, pasó, o sea... ¿Me entiendes? En México también, o sea, es como, son tantas razas, pero lo raro es que hayan encontrado planchas metálicas ahí debajo ya te digo que, bueno, después les pasaré una foto, pero hay una imagen, como dije, de Egipto, que está labrado con metal ahí como si fuera de una diosa de Egipto. Entonces no tiene nada que ver con Ecuador, con nuestra cultura, ¿no? Hombre, el tal Carlos Crespi afirmaba que ahí había una pirámide subterránea de la que venían. Sí. Pero claro, luego de esto, en las expediciones modernas llama la atención que no se haya hallado nada de todas estas cosas, como decía Pedro, con los métodos y con los grupos de espeleología que hay ahora. Bueno, yo creo que sí se ha encontrado algo, que es un bestseller. Esto es lo que quería decir. Porque supongo que el libro que se publicó, por mucha controversia que pudiera crear, lo que sí está claro es que debió vender miles de ejemplares. Entonces, claro, más allá de que los hallazgos sean reales o no, que no lo sé, no tengo ni idea, porque claro, vuelvo a repetir, es que es un tema tan amplio y que engancha tantas creencias ramifica en muchas cosas.
que conecta con Egipto, con Grecia, con la antigüedad de la humanidad, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Esas placas, esas famosas placas que en teoría deberían ser el legado de esas civilizaciones, ¿no? Entiendo yo. Pero bueno, más allá de todo esto, yo creo que aquí hay un solo ganador, terrenalmente hablando, que es el editor de la novela, ¿no? Que curiosamente, claro, hasta el día de hoy que no se ha podido desvelar el misterio, corrígeme, Carol, si es así o no, pues claro, el que realmente se ha lucrado de una manera inteligente, entre comillas, o económica, ha sido el señor que editó la novela o el ensayo sobre las cuevas de Tallo. Sí, pero aquí lo más importante y ya vamos a indagar un poco lo que pasó, porque hubieron muertes ahí y más que todo porque mira, el gobierno ecuatoriano es un gobierno corrupto. Siempre, toda la vida ha sido ya saben, Latinoamérica son países muy corruptos donde lo único que quieren es dinero. Entonces muchos de estos investigadores y espeleólogos y lo que sea fueron callando bocas, ¿no? Porque ellos metían dinero y donde sea, o sea, tú te callas y yo te doy esto, tú te callas y yo te doy lo que sea, ¿no? Entonces aquí el punto al que quiero llegar es que Juan Morich se llevó todo a su tumba. O sea, Juan Morich era el único que conocía la entrada, realmente la entrada donde está la biblioteca metálica. Porque el padre Crespi sí que recibió cosas originales de ahí, pero no, obviamente no eran todas, ¿no? Pero era de oro, de bronce y, como les dije, de diferentes culturas. Y aquí el punto es que misteriosamente en 1991 Juan Morich perdió la vida, que yo vi que decían en extrañas circunstancias, cuando dejó a Julio Goyen, que era uno de sus mejores amigos, todos sus tesoros arqueológicos. Entonces, claro, esto viene de mucha investigación y todo, pero también falta mucha información. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo, grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Por algo llegan esta gente importante y todo callado, ¿saben? O sea, ni siquiera hicieron entrevistas a periodistas, lo hicieron todo por debajo, todo muy, muy callado. Y después resulta que, curiosamente, el capitán Jaramillo, que fue uno de los primeros capitanes, bueno, que él estaba ahí, vivía ahí con su familia, pero era un capitán que conoció a los Shuar, también falleció, ¿no? Durante un accidente callejero, entre comillas, cerca de su casa, y casualmente después muere Julio Goyen. O sea, el único que tenía la información de Juan Morich muere en un accidente de tráfico. Entonces las muertes son como, digo, todos morimos, ¿no? Pero todo fue muy rápido, todas esas muertes seguidas, y digo, a ver, aquí es muy obvio que les quisieron callar, que ya le mandaron del país, que ya no puedes hacer expediciones en la Cueva de los Tallos. Juan Morich, te largas del país y no vuelves más. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo la verdad. Porque él dijo, yo sé la verdad, pero ustedes no están preparados para saberlo. Yo me reitero un poco en lo que he dicho antes. Al final esto también creo que es lo que elija cada uno creer. Yo creo que a mí Juan Morich, lo digo, no me parece una fuente fiable, y menos fiable me parece el tal Erich von Däniken, que no sé si os sonará. No, ese no, fiable no es. Os sonará aquel libro Recuerdos del Futuro, del que luego ha bebido muchísimas cosas. Él ahí afirmaba teorías que luego se han viralizado con el paso de los años, que las pirámides de Egipto venían de civilizaciones extraterrestres, en las líneas de Nazca, incluso a varios anunciamientos que están en la Biblia, se las atribuía a civilizaciones extraterrestres. De hecho, este hombre llegó a estar en la cárcel por varios cargos de fraude, escribió uno de los libros en la prisión. Entonces yo creo que se junta el caldo de cultivo de la posible tirada, lo que decía Pedro, lo que se pudo vender de ese libro, las tablas que tenía aquel hombre, ese cura, ese padre Crespi, en su casa de dudosa procedencia, una época en la que no estaban los medios, ni había los medios que hay ahora. Pues la leyenda acaba alimentándose por sí misma, y cuando algo se hace tan grande es muy difícil saber. Es cierto que la cueva es muy rara por dentro, es muy rara y no está explorada del todo.
todo, pero si de verdad hubiese ahí vestigios de dioses, de animales extraños, no sé. Me resulta muy curioso que sí, pues los objetos pueden desaparecer, pero esos restos. Pero un punto también súper importante que pasó aquí de la colección de Carlos Crespi era que bueno, dicen que era tan deseado toda el oro, toda la biblioteca metálica que tenía en su museo, porque él tenía como más de 30,000 piezas durante años, porque ustedes saben, como les dije, o sea, él estuvo 59 años viviendo en Cuenca por los indígenas para hacer labor social y hasta creó una escuela y todo. Entonces esa escuelita que él tenía, un día, bueno, el 19 de julio de 1962, parece que se incendió, ¿no? Se incendió y nadie sabe qué pasó, y resulta que el incendio empezó en el primer piso donde él tenía todo este oro, que muchas de las reliquias no estaban en museos, estaban guardadas en una habitación donde él estaba solo él, y aparte al lado había un museo. Sí, entonces eso ya es muy obvio. Digo, ¿por qué vas a querer quemar una escuela o para los niños? Yo creo que ese incendio es muy bueno para ambas partes, dicho de alguna manera, ¿no? Porque puede alimentar ese misterio. Han robado las piezas, a alguien le interesaba deshacerse de ellas, o también, y si las piezas eran falsas y así me cubro las espaldas y no queda ni rastro. Es que... Pero ¿qué ganaba Carlos? O sea, yo digo, no, el Carlos Crespi no ganaba nada, porque él, ya te digo, era una persona pobre siempre. Porque yo he visto documentales de la gente hasta ahora que dicen, él era pobre, no tenía nada, él solo vino a servir. Y al principio, y si saben, él vino, o sea, fue a Ecuador por el Vaticano, enviado por el Vaticano, y el Vaticano le dio permiso de poner ese museo. Entonces era deseado hasta por el Vaticano. Entonces, por eso digo que falta muchísima información y cosas que, como te digo, que Ecuador es un país muy escaso de esto, de dinero, muy escaso de información, de políticos corruptos, de que todos se callan, de que aquí, allá un policía le das 20 euros y no tienes licencia, lo coges, ¿sabes? O sea, porque yo te digo, vengo de allá y se maneja así. Entonces, lamentablemente es triste. El padre Crespi muere a la edad de 91 años y se cierra el museo, desaparece la colección, y muchos dicen que esos objetos se repartieron, ¿no? Entre Roma, se fue al Vaticano, quién sabe, en un subterráneo del Vaticano, eso lo leí. Actualmente dicen que los objetos del padre Crespi también se pueden encontrar en colecciones privadas en Estados Unidos y en Europa. Entonces eso básicamente, yo quería hablar de eso porque me parece súper interesante que sea un lugar que, bueno, que ahora se está dando mucho por hablar, porque antes ya te digo que no se hablaba, y que si Ecuador no ha querido, ha sido porque no tiene el dinero suficiente para excavar todo eso, porque ya te digo que allá no llegan y necesitan muchísimo dinero, muchísima maquinaria, y sería destruir las viviendas y el terreno de los Schwarz, y los Schwarz no van a dejar que pase eso, porque eso de ahí abajo es su oro, su templo. Entonces, eso. A lo mejor es que no debe saberse. A lo mejor si no se ha llegado nunca por la investidura económica que debe hacerse, es porque debe mantenerse así. Yo creo que está bien que algunos misterios no se resuelvan nunca. Yo vuelvo a insistir, creo que también nos movemos en un terreno de fe, de creencia, porque hay mucha información, aunque falta también mucha información. Y evidentemente si un hombre blanco o ajeno a las tribus de allí estaba interesado en bajar, es porque algo debía haber. Ahora, el qué, eso ya es muy difícil, o para mí es muy complicado posicionarse, porque... Sí, no, es súper complicado y está de acuerdo, porque cada uno puede tener su pensamiento, pero si quieren leer, Juan Morrich escribió un libro que se llama El origen americano de pueblos europeos, y bueno, ahí explica todo lo que él conoció, lo que vivió, por qué esto, por qué lo otro. O sea, él explica perfectamente todo en ese libro. Claro, luego ya respecto a los extraterrestres, que el hombre pueda venir
que la vida humana venga de fuera, de la Tierra, y que bueno, que ese eslabón perdido, pues sean esas civilizaciones que han manipulado de alguna manera. Pues hombre, volvemos a lo mismo, es una cuestión de fe, ¿no? ¿Por qué no? Podría ser. Claro. A mí, eso ya depende de la religión, creencia o lo que sea que cualquier persona que nos escuche pueda tener. A mí lo que más me llama la atención de este caso, más allá de toda la histeria que se genera y tal, es lo que creo que es la tercera vez que lo digo, tampoco quiero resultar pesado, pero es que es cierto que yo he estado viendo vídeos de gente que luego ha entrado en la cueva, porque hay grupos de espeleología que lo organizan y tal, y es cierto que hay partes de la cueva que parece que están construidas, que parecen hechas incluso en ladrillo, hasta ahí puedes ¿no? llegar. Hasta ahí puedes llegar. Entonces, hay unos españoles que llegaron hasta ahí también. Entonces es cierto, no sé, a lo mejor el misterio se resuelve ahora que estamos totalmente globalizados, con que alguno con una cámara entre haciendo un directo para Twitch y le aparezca algo de la nada. ¿Sabes qué? De hecho hay un youtuber que él fue allá a la Cueva de los Tallos y él dijo, a ver, yo bajé con mi cámara y todo se fue a la mierda, porque las baterías dejaron de servir. Hay una humedad increíble. Es que a cuánta profundidad está eso. A 62 metros. De todas maneras, desde luego... Imagínate, o sea, ni siquiera te serviría para hacer un directo ahí. No, yo desde luego no seré el que baje, porque solamente la idea de tenerme que... Yo sí voy a bajar. Suspender en un agujero negro 60 metros. Y que luego hay que subir. Y luego subir. Y mira, tienes que quedarte ahí durmiendo. Debajo hay arañas, estos aves. Bueno, arañas es lo de menos. La de murciélagos que debe haber ahí. Hombre, si aquel hablaba de seres de 2 metros, la araña es lo que menos me pregunta al final. Sí, a mí lo que más me impresionaría es la energía de los seres. No, a mí los bichos no importan. Pues os juro que yo creo que lo que menos a mí me preocuparía serían los seres de otro mundo. Porque si son de otro mundo les diría, llevadme con vosotros, yo aquí no pinto nada. Mejor. Podéis experimentar conmigo, si me dais algún tipo de opiáceo que no me enteren, me da igual. Ayahuasca. Pero desde luego, la de murciélagos que me iba a encontrar ahí. No, sí, está repleto de murciélagos. Si no les gustan los murciélagos, no les recomiendo. Si no les gusta el calor ni la humedad. Me encantan los murciélagos, pero en la tele. Claro. Me fascinan los murciélagos, pero igual si no les molestas no te hacen nada, porque he estado yo por ahí, no he ido a la cueva, pero no te molestan, no, o sea, ellos no. La madre naturaleza y yo tenemos una relación muy extraña. O sea, yo la respeto muchísimo, pero ella ahí y yo aquí, ¿sabes? ¿Y tú, Javi, qué? ¿Irías? Yo no entraría, ¿no? Pero no por otra cosa, sino por lo mismo que dice Pedro. Es que ya nada más la impresión de tenerme que colgar por ahí y no solo la oscuridad. No meterte por huecos y agua, o sea, los que vayan son... Yo que soy muy claustrofóbico, que me agobio en el cuarto de baño, imagínate cómo... No, entonces no, te mueres. Pero bueno... Ya me cuesta meterme en un ascensor con según quién. Pero bueno, reconozco que es un tema fascinante y bueno, que ojalá en el futuro pues podamos tener más información y más hallazgos, ¿no? Que den un poco de claridad a todo este culebrón intraterrestre de civilizaciones. Y bueno, porque vuelvo a decir yo lo que he dicho al principio cuando me has pasado un poco los apuntes, los vídeos que he visto, digo, Dios mío, están tantos temas interconectados, ¿sabes qué? Yo digo, en este mundo que se sepa la verdad de la humanidad, difícil. Realmente la única verdad no la tenemos nadie. Y es así, o sea, porque hace mucho tiempo existían, yo creo que existían razas superiores, humanos, pero razas superiores que tenían otra inteligencia y creo que todo empieza desde ahí, ¿no? Que nosotros nos venimos como que en vez de evolucionar nos descendimos hacia abajo y nos quedamos así, y ahora nos toca volver a evolucionar y volver a crecer y entender como espiritualidad y como humanos lo que somos
Y eso empieza entendiendo las razas y las culturas y todo eso. Entonces ahí lo dejo yo y bueno, gracias chicos por compartir conmigo este tema que tanto me apasiona. Nada, gracias a ti, Carol, por habernoslo descubierto, y un programa distinto después de todas las desgracias que habíamos tratado en los anteriores, un poquito de misterio que ya nos iba tocando también. Sí, ya tocaba un poquito así de cueva con intraterrestres y bueno, el tema pues un poco más liviano, un poquito más liviano y más entretenido, más aventuresco, para llamarlo de alguna manera. Pues nada, chicos, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros dos por invitarme y bueno, siempre que queráis aquí estaré. Y muchas gracias, Pedro, Carol. gracias, Javi. Gracias a ti, Carol. Después de la Segunda Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. En la mitología magiar antigua, en la mitología egipcia, griega, la caldea súmera, se habla del mundo subterráneo. He seguido las huellas antiguas para llegar a concretarme en el Ecuador, para abrir un nuevo camino, una nueva entrada. Pero conozco muchas otras en el Perú, en Bolivia, en el lago Titicaca, concretamente en Sacsayhuamán, el Cusco, y muchos otros lugares donde se puede descender. Pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo.